sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín. Yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir. Yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz. Yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz. Yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Ernesto Ríos Mena Hermosillo. Este es mi programa El Poder de la Verdad, transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cabina de Locución de Evolution Secret Radio, transmitiendo por vía satélite y por la banda ancha de Internet hacia todo el mundo y principalmente hacia los países de habla hispana. Hoy te voy a presentar un tema.
y espero que te guste. Se llama El sentido sin sentido. ¿Qué es un sentido? Un sentido es un proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que se produce a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto o la situación de su propio cuerpo. Esto aunado que produce un entendimiento o una razón en cuanto se disciernen las cosas por medio de la percepción de los sentidos o por medio del entendimiento y la razón, que es el modo particular de entender algo o un juicio que se hace de ello. Es decir, es la inteligencia o conocimiento con que se ejecutan algunas cosas. Y la principal causa del sentido es la razón de ser, que esa es la finalidad. Ok. Nosotros, los seres humanos, ¿cuál es el razonamiento que aplicamos a un juicio, a una situación en sí? ¿Y cuánto es que de esas situaciones perdemos el sentido? Es decir, que el sentido de lo que creemos correcto en realidad es un sinsentido, algo que no tiene fundamento y razón de ser. Y esto, amigo mío, amigos de la radio, te lo voy a explicar con algunas vivencias mías. Como ya te dije en una emisión anterior, yo fui oficial de la Dirección de Policía y Tránsito de la ciudad de León, Guanajuato. Y eso me dio la oportunidad de conocer muchas actitudes, muchas formas de pensar, muchas personas. Y son situaciones que se valoran. También trabajé en restaurantes como mesero, cuando le ayudé a mi padre en vida que tenía su restaurante y trabajé con él. Conocí modos de actitudes de las personas y eso me sirvió mucho para obtener sabiduría y captar un sentido de las actitudes que tenemos la mayoría de los seres humanos en nuestra vida, pero que algunas de ellas son carentes de sentido. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, amigos, de circulación de oriente hacia el poniente de la ciudad, hay una avenida que se llama Juan José Torres Landa. Esa avenida en ese entonces tenía, ya ahorita tiene 3 carriles en cada extremo, 3 hacia el poniente y 3 de venida hacia el oriente. En ese entonces era de 2 carriles y de circulación oriente a poniente un tráiler de doble semirremolque se cruzó el carril del camellón, se cruzó los carriles al tratar de incorporarse hacia el Torrelanda por una avenida también que se llama Francisco Villa, pero en lugar de irse por el carril correcto, se cruzó por el lado indebido, atravesando el camellón central, tomando señalamientos, cruzándose hacia el otro extremo, subiéndose a la acera o banqueta, derramándose las dos pesadas cargas que tenía de artículos varios, que todas se desparramaron en el piso, y por medio de la cabina de radio se me notificó y acudí al lugar. Como la circulación estaba
detenida porque el tráiler tapaba parte de un extremo de la circulación oriente a poniente y totalmente la de oriente a poniente, puesto que era un tráiler de doble semirremolque, dos cajas completamente volteadas, todo el contenido de la carga que llevaba desparramadas. Estaban obstruyendo dichos carriles. Entonces mi función era colocar mi unidad sobre el cruce que da la Francisco Villa, que es aproximadamente a unos 20-25 metros de donde estaba el tráiler, todo volteado, para que los carros se siguieran de frente por el Francisco Villa y no se incorporaran al Boulevard Torres Landa, y así ellos buscaran salidas alternas. Lo que hice fue cruzar una camioneta que en ese entonces tenía una Ram 250, muy bonita camioneta, era la 946, le tengo mucho cariño, y coloqué dos boyas, dos conos, perdón, a los extremos de la unidad de la parte posterior y de la parte delantera, cruzándola para que tapara los dichos carriles que dan a dicho Boulevard Turrelanda, para que no se metieran los vehículos y se tuvieran que regresar. Bueno, puse la unidad, como les dije, en ambos carriles, los conos, y me puse a desviar la circulación. En eso me llamó, llegaron el seguro, llegaron los dueños los representantes de la empresa que dicho tráiler cargaba los cargamentos con varios artículos electrodomésticos, y mientras los estaba atendiendo empecé a ver que otro vehículos eludían mi camioneta, las boyas, los conos, perdón, y se pasaban la mitad de las llantas derechas por encima de la banqueta para volver a bajarse y meterse por el Boulevard Torrelanda. Llegaban y me decían: oficial, ¿puedo pasar? Le dije: pues tengo la camioneta ahí tapando la entrada al Boulevard, tengo dos conos de plástico grandes que están tapando cada uno de los extremos, aparte de que mi unidad está tapando ambos carriles, como no lo abarca todo, pues un cono a los costados, ¿verdad? ¿Puedo pasar? Y le dije: sí puede pasar. Y me decían: ¿y por dónde? Porque el tráiler está tapando el bulevar, está todo cruzado. Y yo les decía: ¿verdad que sí está todo cruzado el tráiler? ¿Por dónde vas a pasar? Y dice: sí, ¿verdad? Pues en las horas que estuve ahí, no les miento, fueron más de 12, entre 12 y 16 vehículos que ignoraron la unidad mía de tránsito con las torretas prendidas, los conos, eludiéndola, brincándose por donde está la guarnición de la banqueta para tratar de ir por el bulevar, y me decían: oficial, ¿puedo pasar? Le dice: sí, claro, puedes pasar. ¿Y por dónde? Si está el tráiler detenido. Pues ¿verdad que sí? Está el tráiler detenido y volteado, amigo. ¿Por dónde quieres pasar? Se supone que ahí está la unidad. ¿Cómo es posible que haya ocurrido un sentido? Porque ellos querían continuar dentro de su lógica y su razonamiento por el bulevar hacia el poniente de la ciudad, cuando estaba un tráiler de doble caja, doble remolque, obstruyendo todos los carriles y una parte de los carriles de poniente a oriente, y aparte mi unidad tapando la entrada al bulevar
y aparte con unos conos grandes de plástico para que no se pasaran del lado de mi unidad. Qué risa, ¿no? Se pasaban y me decían, ¿puedo pasar? Claro. Pero ¿por dónde? Si el trailer está todo volteado y tapando. ¿Qué ocurrencias? Ese es un sentido sin sentido. ¿Qué pasó con ellos en su razonamiento al ver, amigos, que estaba la unidad tapando, entrando, limitando, restringiendo la entrada a dicho bulevar y todavía se brincaban, viendo el tráiler que estaba tirado y todavía me preguntaban si podía pasar? Qué curioso, ¿no? Ese es el primer sentido sin sentido. Vayamos a otra experiencia que también va a ser muy interesante. Cierta vez en un noticiero de la CNN de Estados Unidos vi que un individuo que acababa de asaltar un banco, ya saben el tipo de noticias de Estados Unidos, se ve el helicóptero siguiendo al vehículo, las unidades detrás. Cuando ya se encuentra el vehículo conducido por el asaltante en un lugar donde están todo cerrado por unidades y ya no pueda salir, se baja de su unidad y empieza a correr, llevándose un pequeño que era una bolsa que parecía que era lo que contenía el dinero, y se veía un cuchillo en la mano izquierda. Un policía va corriendo detrás y se ve claramente que le grita que se detenga, y al no detenerse el policía dispara al asaltante cuando va huyendo. Le dispara para matarlo. El asaltante cae. Allí hay un sentido. En Estados Unidos, si no te paras, te disparan. Y dicen que es por la seguridad de los policías. Bueno, en eso ya se acerca al asaltante que está destilando sangre en la espalda, e inmediatamente el oficial de policía con su radio empieza a llamar al servicio médico, a los paramédicos, y empieza a darle los primeros auxilios. No entiendo esa lógica de actuar, ese sentido, que al principio lleva un sentido y se vuelve sin sentido, de un oficial que tira a matar, logra su objetivo al disparar e inmovilizar al sujeto, y el sentido después es que si está tomando una acción, está haciendo una contracción, está pidiendo los servicios de paramédicos y dándole los primeros auxilios para tratar de salvar una vida que él quiso eliminar. Ese es un sentido sin sentido. Vayamos a otra de mis experiencias. En la ciudad de León, Guanajuato, un día cuando estaba de presidente Fox, nos comunicaron había 3 turnos, turno A, turno B y turno C. Éramos de entre 600 y 700 elementos que trabajábamos por turno. Y ese día que iba a llegar Fox, llamaron a extraordinario a los 3 turnos que laboraran el día que Fox llegó. Las indicaciones que recibimos era que desde el Boulevard Aeropuerto, se le llama Boulevard Aeropuerto el que conecta del aeropuerto hacia la entrada de la ciudad de León, y él todavía tenía que cruzar toda la ciudad para irse a su famoso rancho de San Cristóbal. Nos ordenaron que pusiéramos elementos estuviéramos bien guapos, con nuestro pantalón café, con sus líneas a los costados
pantalón beige con sus líneas de costados café, nuestra camisa de manga larga, nuestra corbata, nuestros guantes, bien guapotes ahí, con nuestras insignias todas cromaditas, dando la mejor apariencia, la mejor sonrisa, el mejor encanto. Y se nos olvidó que todos los 3 turnos, los elementos estuvieran en cada crucero, de todo el bulevar, en cada calle que pudiera pasar para detener la circulación y fuera un perímetro de seguridad para el mismo presidente. Imagínense la cantidad de 600, 700 elementos, supongamos que eran 600, son 6 por 3, 18, 1800 elementos. Todas las unidades de policía y tránsito estaban todas haciendo una gran malla en cada crucero donde había semáforos, donde tenía que cruzar para darle el paso preferencial y no lo detuviera nadie. Un semáforo en rojo, o que se estuviera de amarillo y al cambiarse al rojo, pues detener la circulación y darle preferencia a la caravana presidencial. Estábamos desde las 6 de la mañana, todos en sus puestos. Se hizo las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 11, las 12. Y va viniendo una unidad de un comandante que nos va diciendo, atentos todos, atentos, que ya viene el presidente, ya acaba de llegar el presidente Fox y ahorita va a salir del aeropuerto. Estén atentos para que le den en todo el trayecto de su recorrido preferencia. Bueno, yo en el lugar que estaba era un crucero de alto peligro, de alta conflictividad, y éramos 4 los elementos que estábamos en cada uno de los 4 puntos de dicho crucero, que era en forma de cruz, listos para darle la preferencia a nuestro jefazo. Y sucede que venía después, ya antes de que partiera la caravana del aeropuerto con Fox, venía una motocicleta de tránsito, pero a todo lo que da, y que nos dicen, contraorden, que se escondan, que no se dejen ver por Fox, porque se molestaron los de seguridad. ¿Por qué se molestaron? Porque es como decir, si alguien quisiera hacer un atentado al presidente Fox, es decirles a los que quisieran hacerlo, que tuvieran esas intenciones, amigos, de dónde iba a ir el recorrido al estar todos puestos en dicho recorrido, por donde se iba a ir, y es como decirles a quien quisiera hacer eso, hey, por aquí va a pasar Fox, nomás sigue a todos los tránsitos que están allí, los cruceros, y sabrás por dónde se va a ir el presidente. Nos dijeron, tírense al suelo, escóndanse detrás de un árbol, pero rápido ya, porque ahí viene. Pues luego vimos que venía la caravana de Fox a buena velocidad. Pues luego, pues a nosotros los que ya estábamos en primer lugar cerca de ahí, nos tiramos al suelo con nuestros pipi guantes, allí donde estaba, nos fuimos a un jardincito que es una glorieta que hay ahí en el centro de la cruz del crucero, y nos tiramos ahí, otros del otro extremo. Se tiraron a un lado de la acera de la banqueta donde hay un terreno baldío, y ahí se ensuciaron todos. Mira, cuando pasaron, querido público, cuando pasó Fox por ahí, muchos estábamos tirados, otros escondidos allí entre los matorrales, puesto que fue la orden que no nos vieran. Yo, de estar tan guapo, pipi guante, pues ya estaba todo sucio, mi camisa llena de lodo. Y el jefe pasó como si nadie, y a todos los elementos les avisaron, y a lo lejos veía cómo los elementos se escondían y se iban corriendo para que no los viera el presidente. Ese es un sentido que al final fue un sinsentido.
¿Dónde está dicho razonamiento? ¿Dónde está el entendimiento? Y que esto es muy interesante, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Y que otra cosa que también apreciaba yo de nuestros mandos, que eran muy, según eso, muy capacitados, nuestros comandantes bien instruidos, que recibieron capacitaciones de liderazgo, de actitudes, de saber comandar. Me acuerdo que siempre en la zona centro de la ciudad de León habíamos oficiales de tránsito en cruceros donde trabaja muy bien el semáforo. Nos situaban ahí, y eso fue cuando empecé antes de subir a patrullas. Estábamos situados en los cruceros, como había dicho, amigos míos, donde hay semáforos, nomás ahí parados durante las 8 horas del trabajo sin hacer nada, en pleno solazo, mientras el semáforo hacía el trabajo por nosotros. Y una vez le dije a un comandante, mi comandante, ¿por qué es necesario colocarnos en lugares donde los semáforos están controlando bien el tráfico y donde no hacemos nada? Cuando se nos puede ocupar o podemos estar en cruceros o en lugares donde en verdad se podría necesitar, donde en la zona centro hay lugares donde hay bastante lugar prohibido, donde se puede sancionar, donde se pueden crear calles de 2 vías, donde usan una vía para estacionarse y apenas dejan una para que los vehículos circulen. Yo le dije, ¿por qué no nos pone ahí? Así podemos sancionar los vehículos y estarlos diciendo que se muevan para que los vehículos en esas calles angostas puedan usar las 2 vías y puedan continuar. Y el comandante me dijo, mire Ríos Mena, usted concrétese obedecer órdenes. A donde lo pongan, tiene que estar ahí y donde ordene el jefe, enterado. ¿Orden, jefe? Le dije, enterado. Pues ahí estábamos, porque las órdenes se cumplen, no se discuten, y la disciplina de ahí es obedecer. Y obedecíamos. Ahí estábamos parados desde las 7 de la mañana, cuando terminaba, desde las 6, perdón, a las 3 de la tarde, cuando ya terminaba de estar parados y los semáforos trabajando, nomás ahí sin hacer nada. Y ya nomás llegábamos a la comandancia y entregábamos y vámonos a descansar. ¿Qué sentido? Sin sentido. El sentido es que estamos ahí a la expectativa. El sinsentido es estar en un crucero donde hay semáforos, donde no se necesita el oficial de tránsito para regular la circulación y nada más está parado, haciéndose uno tonto ahí. Un sentido sin sentido. Ok. Otro sentido sin sentido para que analices. También me gusta mucho ver la cadena CNN de noticias de Estados Unidos, que son dueños los seres oscuros, los que están detrás del poder, los que desvirtúan, pero bueno. Muchas veces, no sé si ustedes amigos de España, de México, de los países de habla hispana que están escuchando esta transmisión, veamos en las noticias, en programas donde, por ejemplo, en la nieve había un venado que cayó a un lago que estaba congelado, pero el hielo no estaba muy quebradizo y caía al agua. Veíamos a bomberos, veíamos a policías, rescatistas, tratando de ayudar al animalito. No nada más escenas de un venado, también se vio de un caballo, de un perrito que había caído en un agujero y estaba atorado. Que dentro de la sabiduría de la vida, amigos míos,
es ayudar sin fijarse a quién. Qué bonito la entrega hacia esos animalitos, porque son los que están coexistiendo en este planeta. Ese es un sentido. Pero el sinsentido, esos policías, esos bomberos, rescatistas, en otras escenas veíamos que esos policías abnegados, incluso me tocó ver policías también rescatando a varios animalitos o bajando gatos arriba de, que se veían tiernamente bajando gatos de los árboles que estaban también atrapados. Esos mismos policías que hacían lo posible por salvar a un animalito mientras llegaban los rescatistas. Esos mismos policías después los veías en otras escenas golpeando a un inmigrante hasta matarlo, como sucedió en unas escenas, no me acuerdo si fue en Los Ángeles, donde con aparatos de esos que avientan unos cablecillos y se conecta el cuerpo y les das una corriente de alto voltaje, le dieron con varios aparatitos a un inmigrante y lo mataron. Esos mismos policías que a una mujer que detuvieron en estado de ebriedad norteamericana, la aventaron dentro de los separos, todavía le dieron unas patadas y nada más porque estaba tomada y les estaba diciendo uno que otros insultos, cuando ellos deben demostrar profesionalismo, criterio, para poder cumplir bien su trabajo y no golpear a una mujer. O cuántos de esos mismos policías que han salvado animalitos han visto que con sus tonfas, sus PR-24, que son tonfas de una aleación de policarbonato, que puede aguantar el golpe de un hacha, de un machete, y nada más lo abollas, muy buenos por cierto. Los veías golpeando a una persona que estaba tendida en el piso, a un negro, a un indocumentado mexicano, salvadoreño, guatemalteco, cubano, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. ¿Qué sentido con los animalitos que es con sabiduría un orden de ayuda? Y un sinsentido, lo contrario con los seres humanos. Ese es un sentido sin sentido, amigos. Un sentido sin sentido que en realidad da mucha risa. Y eso es algo que debemos de pensar. ¿Dónde que está quedando nuestro raciocinio? ¿Dónde está? Otra de un sentido sin sentido. Llegué a un accidente por la calle, en una de las calles anchas de 3 carriles de aquí de León, que se llama la Nicaragua. Un vehículo a exceso de velocidad, su conductor con unas copas, se estampó de frente de lleno, no había huella de frenado, con un árbol. Se subió arriba de la banqueta y se estampó con el carro, con el pobre arbolito. Cuando llegué, lo bueno es que el señor tenía su cinturón de seguridad puesto y eso lo salvó del inminente choque. Cuando llegué le dije: señor, ¿qué pasó aquí? Y bien tomado me dice: ¿qué cree, jefe? ¿Qué pasó, señor? Y venía bien, nomás que el árbol se me atravesó. ¿Cómo, mi amigo? Sí, es que venía bien, nomás que el árbol se atravesó por mi camino y mire cómo quedó mi carro. Ahora, ¿quién fregados me va a pagar? Cuando el señor fue el que se subió arriba del acotamiento de la banqueta y todavía chocó contra el árbol,
Y él me decía, el árbol se me cruzó y ahora quién fregados me va a pagar. Ay, un sentido, el sentido es que el Señor iba tomado dentro del sentido de la lógica del racionamiento, fue lo que originó ese accidente, pero el sinsentido es al decirme a mí como oficial que el árbol fue el que se le cruzó. Qué chistoso, ¿verdad? Ese es otro sentido sin sentido. Y eso es digno de analizar, ¿verdad? Ok. Otro sentido sin sentido es cuando vamos a votar, sabiendo los desgraciados de los políticos que nos están haciendo con tantos impuestos, que nos han estado demostrando dentro del sentido de la lógica, del razonamiento que debíamos de nosotros de captar y de entender que ellos son los que mandan, que ellos son los que dicen, ustedes son un cero a la izquierda. No, no nada más son un cero a la izquierda, son un bajo cero. Bueno, yo les digo, ¿qué sentido es que vayamos a votar por esas personas que somos nosotros los que los colocamos a ellos? ¿Qué sentido tiene votar? ¿Que no hemos aprendido cómo nos han estado tratando? Y ahí estamos como ovejitas. El día de las votaciones, por ejemplo, no sé allá en otros países, pero aquí en México, con la credencial, con la identificación para votar, vamos y a las urnas y votamos sin analizar qué tipo de gobierno es el que hemos tenido, qué tipo de dirigentes son los que nos han estado gobernando. Y en cambio, si vamos siguiendo votando, amigos, ¿qué sentido sin sentido? Teniendo los mismos animales que nos están tratando con la punta del pie. No quiero pensar que han hecho un buen trabajo con estos ejemplos que les he dado de nuestro discernimiento. Y diablos, ¿dónde está nuestro discernimiento? Esa es otra de las cosas muy interesantes que debemos de analizar, ¿no? El sentido sin sentido. Ok. Otra de mi época que tuve de tránsito, y esta les va a gustar mucho. Un día circulando por el Boulevard Insurgentes de Oriente a Poniente. Eran como las 2, 3 de la mañana y llegó un vehículo. Y yo creo que ahí sí hay un sentido con sentido. O un sentido sin sentido. Bueno, ustedes tienen la opinión y me gustaría que muchos de ustedes por medio de Evolution Secret me hicieran notar qué opinan de lo que les voy a decir ahorita. ¿Es un sentido con sentido o un sentido sin sentido? Eran las 2, 3 de la mañana. Tenía una unidad que también le guardo gratos recuerdos. Era la 648, una Nissan. Y me tocó detenerme entre las 2, 3 de la mañana sobre el Boulevard Insurgentes a la altura del Moral, de la glorieta del Moral, porque tenía el alto. En eso se paró un vehículo a un lado con un señor de traje, de lentes cuadrados, amplio bigote. Lo volteé a ver sobre mi lado derecho y él me miró y me dijo: buenas noches, oficial. Buenas noches. Y en eso se cruzó el alto, estando yo ahí presente. Dije, ¿qué pasó?
¿quién es este? Luego prendí las torretas, la sirena, y todavía adelantito se pasó 2 saltos más. Llegué, lo detuve y me bajé de mi unidad y me acerqué al vehículo de él. Buenas noches, señor. Buenas noches, oficial. Creo que ya le había dicho buenas noches, ¿no? Allá atrás. Sí, señor. ¿Me permite, por favor, sus papeles, su licencia de conducir y su tarjeta de circulación del vehículo? ¿Para qué? Se le va a hacer una sanción. Y, me dice, por los 2 saltos que se pasó, señor. ¿Viene usted tomado? Bueno, y... Señor, permítame aquí, ahorita vengo, voy a ir a mi unidad y voy a pedir una unidad para que lo trasladen, para que le hagan un certificado, una valoración médica, para ver en cada estado de ebriedad viene usted. El señor se bajó de su vehículo y me dijo, oficial, no vas a hacer nada. Y yo dije, acá dijo, está retando aquí a Sansón. Disculpe, señor, ¿con quién tengo el gusto? Luego sacó de entre de su saco, de su traje bien elegante, sacó una tarjeta, una credencial metálica, perdón, que dice senador de los Estados Unidos mexicanos, y un senador aquí en México tiene inmunidad diplomática. Le dije, y me dice, oficial, no me puedes sancionar. Lo único que puedes hacer, ni me puedes detener, lo único que puedes hacer es un parte informativo para comunicarle a tus superiores. Ellos lo van a hacer llegar allá a mis oficinas y yo me voy a limpiar el trasero con ese papelito, ¿cómo la ves? Y a mis pocas pulgas, ¿verdad? Le dije, bueno, señor, veo que no lo puedo tocar ni le puedo hacer nada. Ahora veo por qué estamos aquí en México con gentes como ustedes. A ver, ¿cómo está eso, oficial? ¿Cómo está eso? ¿Sí? Ustedes mismos se autorizan los supersueldos que ganan. Ustedes mismos se autorizan el pago de viáticos, el pago de celular, el pago de gasolina, el pago de comidas de restaurante, aumentos de sueldo cada 3, 4 meses, viajes que para aprender de otros diputados y de otros senadores por el mundo. Se han ido sus viajes a Europa y veo por qué México está como está. Tiene razón, señor. Creo que usted no vale la pena hacerle una sanción ni gastar tinta, porque esa tinta la pagan los ciudadanos, los contribuyentes, y este papelito también como para que usted se limpie el trasero. Así se lo dije, pues. En ese entonces, pues. Y con permiso, señor, me retiro. Qué lástima que ustedes, que son representantes del pueblo, lo dije para rematar, sean los que estén encima de nuestro propio pueblo, que son los que los ponen a ustedes, porque en ese momento soy autoridad, no soy un civil, que son los que los ponen a ustedes, y a ellos sí tengan que ser sancionados, y ustedes, que son representantes de ellos, no puedan ser tocados. Qué risa me da, señor. Puede retirarse. Ya me empecé a regresar a mi unidad y el señor como que agachó la cabeza así al piso y me dijo, ¡Ey, oficial! Venga para acá. No, señor, no quiero quitarle más tiempo, le dije. No, venga para acá. Me dice, ahora usted dijo lo suyo, ahora voy yo. A ver, dígame, señor. Sí, tiene razón, mi amigo. Los viáticos,
los aumentos de sueldo que nos damos, los lujos que nos damos, lo chingones que somos para que no nos puedan tocar, como usted dijo, ¿verdad? Y al pueblo sí lo podamos, y ustedes sí al pueblo sí nos puedan tocar, nuestros viáticos, nuestras salidas al extranjero. Sí, tiene razón. ¿Y sabe por qué es eso, oficial? ¿Por qué es eso, señor? Todo esto que está pasando es gracias a usted y a la gente pendeja que votó por nosotros. Así que, con permiso y buenas noches. Se dirigió a su vehículo, se subió y yo, hasta la fecha, hoy en día que les platico este sentido sin sentido, o un sentido con sentido, no supe, no, hasta la fecha no he sabido qué decirle, porque efectivamente, ¿cómo contradecir ese diálogo cuando le estuve tirando sabroso para darle su merecido y al final el que recibió su merecido fui yo? Gracias a usted y a la gente pendeja que votó por nosotros. Con permiso y buenas noches. Con esto termino este sentido sin sentido, esta reflexión de dónde está nuestro sentimiento, nuestras actitudes, nuestro raciocinio, qué es lo que estamos haciendo nosotros los seres humanos, por qué estamos actuando así, qué estamos haciendo cada uno. Y en este pequeño reflexión te invito a que tú te hagas esta pregunta, amigo mío, amigo Radio Escucha. ¿En tu vida estás haciendo un sentido con sentido o un sentido sin sentido? Eso es todo. Mi nombre es Luis Ernesto Ríos Mena Hermosillo y me puedes encontrar en mi página de Facebook, La expansión de la conciencia hacia la energía del amor. Y hasta la próxima. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín. Yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir. Yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz. Yo para ver si les hago